¿Podríamos decir que James Bond, el personaje de ficción, ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial? ¿Realmente hubo un escritor que hizo tambalear el tablero de combate y así derrotar a Hitler? Hoy, en Microdosis, Operación Mincemeat. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva microdosis. Mi nombre es Matías y hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra manera en el episodio 007, de algo relacionado con James Bond, más precisamente con la Operación Mincemeat, que fue una de las tantas operaciones secretas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, sin dudas la más interesante y particular de todas. Nació como si fuese un gran truco de magia. Tengan presente esto mientras escuchen el relato de hoy, porque todo lo que les voy a contar sucedió en la vida real, pero, al mismo tiempo, no sucedió. Empecemos no por el principio, sino por el final. Comencemos por el presente. Si usted viaja al sur de España, más precisamente a Huelva, va a encontrar allí un pequeño cementerio y en dicho cementerio una tumba que pertenece a un general de guerra británico. Esto de por sí ya es un hecho sorprendente, pero lo es más aún descubrir que en su tumba siempre hay flores frescas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, volvamos al principio de esta historia. La Segunda Guerra Mundial fue el mayor acto bélico en la historia de la humanidad, cobrándose la vida de más de 60 millones de personas. Involucró una cantidad enorme de países y se llegó a combatir en 4 continentes distintos, con lo cual también fue la guerra de mayor dispersión geográfica que hayamos vivido. Ya sea porque conocemos sobre historia o a raíz de la cultura popular, tenemos bastante presente lo que fue el desembarco de Normandía, el famoso Día D, momento crucial y clave para que los aliados comiencen a ganar la guerra. Pero dicho desembarco no hubiese sido posible sin la Operación Mincemeat, que es el relato que nos convoca hoy. ¿Qué tan importante fue? Bueno, fue la operación clave que permitió a los aliados tomar el control del norte de África e ingresar a Europa por el sur. En este momento se estarán preguntando, ¿en qué consistió la operación Mincemeat? Empecemos con un pequeño resumen para contextualizar. Año 1943. Los aliados, Inglaterra y Francia con apoyo de Estados Unidos, tenían que hacer algo ya que el nazismo, con Hitler a la cabeza, había tomado casi toda Europa occidental. Para hacerle frente primero había que conseguir meter tropas aliadas en Europa, que era presa de un bloqueo total y a la cual era prácticamente imposible acceder. A fin de conseguirlo se llevó a cabo una reunión de Consejo de Guerra donde haría una aparición estelar el escritor que nos ha convocado aquí hoy. Dicho escritor, nada más y nada menos que Ian Fleming, cuyo nombre tal vez no nos dice nada, pero sí que conocemos su obra y principalmente a su principal personaje, James Bond. Fleming planteó en esa reunión la posibilidad de llevar adelante un engaño, pero no cualquier tipo de engaño. Las guerras suelen estar llenas de trampas y subterfugios, pero Fleming quería ir un paso más allá. Él consideraba que para hacer realmente una diferencia en la guerra, el engaño no tenía que ser algo puntual o focalizado que llegue a un grupo de soldados o a algún general. Él quería llegar, con su engaño, al mismísimo Hitler. Entonces, ¿cómo hacemos para engañar a Hitler? Primero lo primero, el objetivo. Para poder ingresar tropas en Europa necesitaban un lugar que no estuviese vigilado por el ejército nazi. El problema era que, directa o indirectamente, toda la circunferencia europea estaba custodiada por Hitler. El derrotero de la guerra había llevado a los aliados a imponerse en el norte de África, lugar desde el cual tenían a Europa al alcance, tan solo había que cruzar el Mediterráneo. Pero esto había hecho que Hitler reforzara el control sobre el terreno europeo. Había que lograr que los nazis descuiden alguna porción del territorio para poder ingresar por allí. La operación Mincemeat propuso lo siguiente: elaborar un plan para atravesar África por el norte hasta Turquía y desde allí llegar por vía marítima a Grecia, lugar desde donde podrían ir subiendo de sur a norte en dirección a Alemania. Esto que les conté recién, esta parte del trazado del plan, sería en realidad un engaño. El plan verdadero sería provocar un cruce marítimo que concluya con un desembarco en Sicilia, Italia, ya que el país comandado por Mussolini era el que poseía una infantería más débil y de menor tamaño. Ahora bien,
¿Cómo logramos que Hitler se entere que los aliados planificaban desembarcar en Grecia y desde allí ingresar a Europa para que mueva sus tropas en esa dirección y descuide el sur de Italia? Ewen Montagu tenía la respuesta. Ewen Montagu era capitán de corbeta, pero no cualquier capitán. Formaba parte de un grupo de élite denominado Comité de los 20, un grupo que dirigía una rama del MI5 especializada en contraespionaje, operaciones de engaño y desinformación. Montagu señala que el arte del engaño existe desde que la guerra existe, y que es cada vez más difícil realizar un ardid efectivo, ya que todos los involucrados en una guerra recurren a tácticas de espionaje y contraespionaje cada vez más elaboradas. Montagu tomó la idea de Ian Fleming y elaboró un minucioso plan al que denominó Operación Mincemeat. ¿En qué consistía el plan? Lo primero que necesitaban era un lugar. El elegido fue Punta Umbría, en Huelva, España, lo que es un dato de vital importancia. Para que Hitler cayera en el engaño, era importantísimo que diera la sensación de que la información nunca debería haber llegado a él, como si se tratase de algo completamente fortuito y casi sin sentido. España, si bien se había declarado neutral, se hallaba bajo la dictadura de Franco, con lo cual había una simpatía hacia el nazismo y, por supuesto, un apoyo total. España era el lugar ideal para tirar el anzuelo, término que nos queda como anillo al dedo cuando escuchemos cómo sigue el plan. Para que la información le llegue por canales oficiales a Hitler, debía provenir de un alto rango militar, no ser simple habladurías de taberna de algún soldado raso. Y, por supuesto, debía estar respaldada con documentación oficial. La primera parte de la idea era recurrir a un alto comandante de las Fuerzas Aéreas Británicas que en un vuelo entre Inglaterra y África tuviese un accidente que haría caer su cuerpo en algún lugar donde los nazis pudieran recogerlo y así toparse de manera casual con la delicada e importante información. El problema era que Hitler sabía que los altos mandos nunca sobrevolaban territorio enemigo, menos aún si llevaban información importante, porque podían ser derribados y esa información sensible caer en las manos del bando contrario. Es por eso que empiezan a cobrar vital importancia los pescadores españoles. Pero, ¿por qué el sur de España? Porque en un plan de vuelo desde Inglaterra hacia África, sin sobrevolar territorios ocupados por los nazis, pasar cerca del sur de España era una ruta lógica y aceptable. Además, en Sevilla, cerca de Huelva, se había instalado Adolf Klaus, un espía que pertenecía al círculo más íntimo de Hitler, quien había aprendido a hablar muy bien el español y se había asentado en la zona montando una extensa red de informantes. Si Klaus se enteraba, a partir de uno de sus informantes, que había aparecido un alto rango británico flotando en el mar, era solo cuestión de tiempo, muy poco tiempo, para que la información llegase directamente a Hitler. Ya establecida la parte teórica del plan, ¿cómo se montó de manera práctica el mismo? Pues con miles de detalles muy cuidados. Primero había que conseguir un cadáver. En torno a esto hay muchas versiones dando vueltas, pero la oficial dice que se trataba de un vagabundo que se había suicidado con veneno para ratas. Al cadáver lo emprolijaron, lo afeitaron, le hicieron un corte de pelo de estilo militar, y si por las dudas no terminaba de ser parecido a las credenciales que le habían preparado, le desfiguraron un poco el rostro de una manera tal que no quede del todo irreconocible, pero que sí sean heridas consistentes con sufrir un accidente aéreo y pasar un par de días a la deriva en el mar. La preparación del maletín que llevaba consigo también estuvo pensada al detalle. Había dentro cartas selladas y lacradas con el sello oficial que protegían la documentación que el comandante llevaba. Las mismas estaban dirigidas nada más y nada menos que a Winston Churchill, el encargado de la guerra. Un resumen breve de las cartas indicaba que, tras los éxitos militares en el norte de Europa, planificaban cruzar por vía marítima a Grecia y por vía terrestre a Turquía, para desde allí ingresar en Europa. Se incluían además detallados partes de guerra, el esbozo del plan y una serie de mapas que respaldaban la invasión. Pero, para que la historia sea redonda, no bastaba solo con utilizar la información militar y ya. Había que darle una historia al personaje. Por eso, además de las cartas confidenciales, había también cartas de amor por parte de una novia ficticia a la que llamaron Pam, e incluyeron también una fotografía de ella, para lo cual hicieron posar a una agente del MI5.
También incluyeron un par de tickets de entradas de un teatro y unos cuantos accesorios más que dotaban al cadáver de toda una historia y una vida personal más allá de la guerra. El nombre elegido para el desdichado capitán que cayó al mar fue el de William Martin. Pero, más allá de todos estos detalles, la operación podía fallar. Primero, ¿cómo nos aseguramos que los pescadores junten un cadáver que flota a la deriva en el mar? Para ello, un submarino británico se acercaría lo más posible a las zonas playas muy concurridas por los pescadores del sur de España y dejarían allí el cadáver. Segundo, ¿cómo hacemos para que, al analizar el cadáver, puedan comprobar que se trata de un alto rango británico y no de un simple vagabundo que juntaron por la calle? Para ello se valieron de otro engaño. Al cadáver se le colgó del cuello una cadena con 2 dijes. Uno de ellos era una cruz y el otro decía William Martin, alto rango de la Royal Air Force, y le habrían agregado las siglas RC, que significarían que era católico romano. Esto era importante porque, mediante un intercambio de información con el cónsul que había en Huelva, había mostrado que los pueblos chicos, especialmente en el sur de España, eran profundamente católicos y que no permitirían que se haga una profanación muy grande del cuerpo encontrado. Lo que ellos querrían sería darle una rápida sepultura en un camposanto. De esta manera se aseguraban que el cuerpo llamaría la atención, pero que rápidamente se le daría cristiana sepultura, como lo pedía aquella cadenita de oro que colgaba del cuello. Desde luego, el engaño fue pensado hasta el más ínfimo de los detalles. Hasta aquí, el momento donde los británicos estaban en control de la situación. Una vez que el submarino dejase el cuerpo en la zona acordada, el plan de Ewen Montagu pasaba a depender de un montón de factores ligados a la suerte. Pues, ¿hubo suerte? ...30 de abril de 1943... Dos pescadores encuentran finalmente el cuerpo a la deriva. Allí se desencadena una serie de pasos lógicos. Los pescadores vuelven a la orilla y llaman a la policía. La policía llama al médico, el médico ordena una autopsia. Cuando el cadáver llega al hospital, enseguida se empieza a correr la voz. Apareció flotando un cadáver inglés, más específicamente un soldado, y con un maletín colgado del brazo. Esto llega obviamente a oídos de Adolf Klaus, el espía nazi, quien se apersona en el hospital de Huelva e interrumpe la autopsia, acompañado por el delegado de las tropas especiales de inteligencia, la Abwehr, especialistas en contrainteligencia. Klaus deja finalizar la autopsia, que concluye que el hombre murió de politraumatismos consistentes con un accidente aéreo, pero no queda conforme y decide practicar una segunda autopsia con un médico de confianza que vino desde Alemania. En contra de lo que Klaus esperaba, la autopsia del médico alemán coincide con la del médico español. Klaus, que desconfía hasta de su sombra, sigue sin estar conforme y pretende trasladar el cuerpo a Alemania para hacerle más estudios. En ese momento se produce una intervención clave. El encargado de las relaciones militares de España le plantea que ellos son un país neutral, que un accidente, como fue determinado por 2 médicos, no puede ser considerado un crimen de guerra y que el hombre cuyo cuerpo tienen allí es católico, por lo que pretenden darle pronta y cristiana sepultura. Adolf Klaus acepta de mala manera, pero comienza a juntar todas las cosas que había dentro del maletín. Si llegado este momento creemos en el relato de Ewen Montagu, el español le cuestiona a Klaus, también de mala manera, que qué cree que está haciendo. El alemán replica, elevando la voz, que él no se va a meter en los asuntos celestiales y lo que sea que quieran hacer con el cadáver, pero que los asuntos de guerra le competen, que la información que hay dentro del maletín puede ser importante para la guerra y por lo tanto va a confiscar toda la documentación que traía el muerto. Pero así como los alemanes tenían espías en toda España, también los tenía la resistencia, un grupo de personas que se oponían al nazismo y que intentaban inclinar la balanza de la guerra hacia el bando de los aliados. Hacia ellos se filtra la información de lo sucedido, de la doble autopsia y de cómo Klaus se ha quedado con el maletín. Hasta aquí, el plan va según lo planificado. Pero, en este momento, debemos retroceder un poco en términos de planificación y volver una vez más a Ian Fleming, el autor de James Bond. Porque, llegado a este punto en el plan, tarde o temprano se conocería la noticia de la muerte de un alto rango militar aliado. Entonces,
¿Cómo deberían reaccionar los ingleses al respecto? Allí entra en marcha una nueva etapa del plan. Los ingleses sabían que Goebbels, uno de los militares de más alto rango cercanos a Hitler, siempre leía el Times, que le llegaba vía España con un par de días de retraso. Deciden entonces publicar una esquela de despedida, lamentando profundamente la muerte de un héroe de guerra como lo había sido William Martin. Cuando Goebbels lee la noticia, se comunica inmediatamente con Klaus. Klaus le dice que efectivamente las cosas son como las leyó en el Times y que además el hombre este viajaba con un maletín esposado en el brazo cuyo contenido tiene ahí mismo. Esto nos plantea un nuevo problema, y es que nada es sencillo en este asunto. ¿Por qué? Por las relaciones diplomáticas. Si Inglaterra se entera que España robó de un cadáver documentos clasificados y se los cedió a un país enemigo como Alemania, Inglaterra podría considerar esto un acto de guerra y declararle la guerra a España. La solución que encuentran es la siguiente. Los españoles le van a permitir a Klaus enviar los papeles a Goebbels siempre y cuando le prometan que, una vez inspeccionados y sin violar ninguno de los sellos, van a devolver todos los originales para que sean entregados a Inglaterra. Unos días más tarde, los papeles llegan a través del enviado diplomático español a Inglaterra. Allí los recibe el mismísimo Montagu, quien descubre que, si bien los alemanes se tomaron muy en serio lo de dejar los papeles intactos, algunos de los sellos de cera estaban apenas craquelados, lo que indicaban que habían sido abiertos con mucho cuidado y vueltos a cerrar. Para confirmar que esto era así, además observan que durante los días siguientes, las tropas en Sicilia no aumentan, sino que además el grueso del ejército nazi comienza a desplazarse hacia el este, en dirección a Grecia. El truco había funcionado. Al descubrir que el plan había tenido éxito, Montagu le envía un telegrama encriptado a Churchill que decía: "Mincemeat swallowed whole", se han tragado toda la carne picada. ¿Cómo termina la historia? El desembarco aliado en Sicilia es un éxito, donde las tropas aliadas logran duplicar en número la escasa defensa que había dejado Hitler en el lugar, mientras movía sus tropas hacia Grecia y Turquía. ¿Y cómo sabemos con tanto detalle que todo fue así? Porque una vez terminada la guerra, muchos se preguntaban qué le había pasado a Hitler, que había descuidado tanto el Mediterráneo en la zona de Sicilia y había permitido que los aliados avancen por allí. El gobierno británico, dispuesto a reclamar el crédito, le encargó a Ewen Montagu que escribiera un libro. El libro se llamó El hombre que nunca existió y se publicó en 1953, contando paso a paso cómo había sido todo el proceso de tan elaborado engaño. Si recuerdan el principio de este relato, les dije que en la tumba de William Martin, en el sur de España, siempre hay flores frescas. En el año 2012 se supo que la responsable de esto era Isabel Naylor, hija de un inglés que había emigrado a trabajar en la Rio Tinto Company, quienes decidieron llevar adelante este pequeño y humilde homenaje para recordar a aquel hombre que no existió y gracias al cual la guerra se pudo acortar, evitando así la muerte de muchas más personas. Ian Fleming, el autor de James Bond, Ewen Montagu, el experto en espionaje que elaboró la operación Mincemeat, y un vagabundo, el hombre que nunca existió, dieron así un paso clave para comenzar a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, gracias por estar del otro lado, no olviden suscribirse al canal, recuerden que también pueden seguir el podcast en Spotify, déjenme saber en los comentarios qué les pareció la historia de hoy, y si les gustó el video y lo quieren compartir, me darían una mano muy grande. Cuídense mucho y los espero dentro de 15 días con una nueva microdosis.